Radio Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la voz del pueblo. Hermanos y hermanas rodriguistas, nos encontramos en los últimos capítulos sobre la muerte de nuestros queridos compañeros y compañeras, asesinados bajo el yugo dictatorial, solo por pretender la dignidad de la patria, por anhelar un bien común. Los tristes hechos acaecidos en la llamada matanza de Corpus Christi, a 33 años, siguen siendo el reflejo vil de la tiranía, del poder de la oligarquía, pero también son reflejo de los sueños, de la valentía, de la perseverancia de la verdad y la esperanza de la dignidad, porque aquellos jóvenes no murieron, persisten en nuestra memoria y nos sujetan los brazos para seguir luchando. A continuación, nuestro quinto programa de homenaje emotivo, aclarando que les seguiremos conmemorando en cada paso que demos hacia adelante, enarbolando las banderas, pueblo, unidad y lucha. El último episodio de la Operación Albania, o Matanza de Corpus Christi, como le llaman los familiares de las víctimas, se llevó a cabo en la calle Pedro Donoso, en la comuna de Conchalí. En la casa deshabitada, los agentes le presentaron la muerte a los frentistas y dieron fin a su gran montaje. Horas antes de iniciar los operativos de esta última etapa, el jefe de la división antisubversiva, Álvaro Corvalán Castilla, se comunicó directamente con el director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, para saber qué hacer con los 7 rodriguistas que a esa hora se encontraban en el cuartel Borgoño. A los detenidos, José Joaquín Valenzuela Levi, Ricardo Cristian Silva Soto, Ricardo Rivera Silva y Esther Cabrera Hinojosa, se sumaron otros 3 frentistas, Patricia Angélica Quirós Nilo, Elizabeth Edelmira Escobar Mondaca y Manuel Eduardo Valencia Calderón. Las opciones que manejaba la CNI eran entregarlos a la policía o comenzar con ellos los tormentosos interrogatorios que incluían tortura. Según la declaración de Corvalán, Salas Wenzel fue explícito: ninguna de esas posibilidades cabe con respecto a los que son importantes al interior del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El jefe de la CNI le dijo: ya sabes, hay que eliminarlos. Alimentados por la arenga, el cóndor quiere carne, Corvalán dio la orden de matar a los rodriguistas a Kranz Bauer, jefe de la Unidad de Asuntos Generales de la CNI, pero este no quiso obedecer. Ante la negativa de Bauer, Corvalán debió dejar a cargo del operativo a sus segundos hombres, Iván Belarmino Quirós, alias Capitán Velasco, y Francisco Zúñiga, el Gurka, quien no se demoró en anticipar el escenario que acechaba a los detenidos y lo comentó a su compañero: los detenidos se van a ir todos cortados. Los 7 militantes rodriguistas habían sido secuestrados el lunes 15 de junio en distintos puntos. Elizabeth Escobar Mondaca, de 29 años, la agarraron tras una reunión que tuvieron miembros del Frente en una casa ubicada en el paradero 21 de Vicuña Maquena. Los agentes querían a Juan Valdemar Enríquez, por lo que decidieron seguir a Elizabeth, para que ella los llevara a su objetivo. Mientras algunos CNI la seguían por Santiago, otro grupo apareció en el lugar y la tomaron detenida. Los 2 grupos de agentes se agarraron porque no estaban en los planes iniciales caerle encima a la mujer. Ese día, la joven rodriguista había salido a las 8 de la mañana de la casa de sus padres, en calle Michelson 764, en San Miguel, supuestamente en busca de trabajo. Patricia Quirós Nilo, expareja de Patricio Acosta y madre del pequeño Sebastián, también fue detenida ese día. A ella la secuestró el subcomisario de la Policía de Investigaciones, Hugo Guzmán Rojas, el mal. Patricia y Elizabeth no estaban involucradas en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez como altos mandos. Sus detenciones se originaron por la cercanía que mantenían con los jefes rodriguistas
y porque a través de ellas la CNI podía recopilar antecedentes y conseguir las capturas que buscaban. A Manuel Eduardo Valencia Calderón, de 20 años, se le perdió la pista cuando salió de la casa de su suegra en la población Universidad de Chile, en San Joaquín, alrededor de las 17:30 horas. Le dijo a su esposa, Claudia Correa, con quien se había casado hacía 2 meses, que iría al centro médico de Apoquindo para hacerse unos exámenes. Nunca más volvió. Al igual que otros rodriguistas, Manuel sabía que lo seguían. A él y a su mujer le habían aumentado las marcas durante las últimas semanas. Incluso los CNI habían ido a su casa y los habían amenazado. Los sujetos que llegaron en esa ocasión a la vivienda los acusaron de organizar paros y difundir panfletos en contra del régimen, en complicidad con el cura de la parroquia Monte Carmelo en la que participaban. Ese día, al salir de la casa, se juntó con una amiga. Ambos caminaban para tomar la micro, hasta que sintieron que alcanzaban sus pasos. La mujer entró en pánico y decidió volver a su casa, mientras Manuel siguió su camino y apuró la marcha. No esperó mucho tiempo y tomó la micro, la que, según declaraciones de testigos, fue interceptada unas cuadras más allá. Manuel quedó detenido por la CNI. En el cuartel Borgoño, los 7 jóvenes esperaron en sus celdas lo que harían con ellos. Algunos se alcanzaron a enterar de la muerte de Ignacio Valenzuela Pojorequi a través de la radio. Otros desconocían el plan que con rabia se llevaba a cabo en las comunas del Gran Santiago. El reloj marcó las 4:30 am y los CNI iniciaron el traslado de los 7 rodriguistas detenidos en caravana. Una de las primeras en ser llevada a Pedro Donoso fue Esther Cabrera Hinojosa, 22 años. A la Chichi la habían secuestrado la tarde del 15 de junio en las cercanías de la Villa Portales, tras haber visitado a un amigo. Pasó la tarde detenida en el cuartel y desde ahí comenzó su último y silencioso camino. La sentaron en el asiento trasero del vehículo, sin vendas ni esposas. Adelante, el agente Eric Silva Reichard, miembro asignado a la unidad antiterrorista de la CNI, imponía la cuota del temor. Al sujeto le llamaba la atención que Esther no estuviera nerviosa. Durante el camino no pronunció palabra alguna y obedeció cuando le dijeron que bajara la vista. Fue la última vez que Esther sintió la noche y vio lo oscura y densa que estaba la ciudad. Tras ella venían los demás frentistas. En la penumbra sonaban los motores de los autos en marcha, las frenadas de golpe y los murmullos que se multiplicaban como violentos gritos por las calles cercanas. Los vecinos, alertados por tanto movimiento, miraban desde el interior de sus casas, corrían con disimulo un par de centímetros los visillos de sus cortinas para ver qué hacían tantos hombres a esa hora en la calle. Casi todos los agentes llevaban el brazalete amarillo y vestían parcas largas y gruesas, usaban zapatillas y gorros de lana tipo pasamontañas. Uno a uno bajaron a los rodriguistas esposados y los hicieron ingresar a la casa que habían preparado. Horas antes, los agentes ingresaron 6 cajas de madera, notoriamente pesadas, porque las trasladaban entre 2 o más sujetos. En su interior se acomodaban las armas con las que cargarían a los rodriguistas. Después de arrebatarles la vida, las pondrían junto a sus cuerpos para que todo Chile creyera en la tesis del enfrentamiento. Pedro Donoso pertenecía, junto a la vivienda que dividía la Pandereta, a un carabinero retirado. Esa segunda casa fue la que ocuparon los agentes de la CNI para entrar al lugar y dejar a los detenidos. Cuando tenían el montaje listo, se dio la orden lanzando una piedra en el techo del inmueble, y uno de los sujetos empezó con la actuación. «¡Policía! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Están rodeados!», vociferaba uno de los agentes por altoparlante. No terminaban la frase que ensordecía la cuadra cuando comenzaron con las ráfagas de disparos. Casi media hora duró el tiroteo.
En medio de la masacre y cuando los sujetos dejaban de disparar desde afuera del inmueble, algunos se sentaban y se preparaban café. En el exterior, los CNI simulaban el enfrentamiento y al interior de la casa, los ejecutores mataban a quemarropa a los frentistas, en distintas habitaciones, amarrados para que no pusieran resistencia ni pudieran defenderse. Se respiraba pólvora y desgracia. Pupilas claras que entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía no sé qué secreto si era para mí. Cuando altivo se marchó entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad lo llaman el guerrillero de la Solo sé que ausente va, que lo llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen camino a Tiltil. El primero en disparar al interior de Pedro Donoso fue Iván Cifuentes Martínez. El agente estaba en una de las habitaciones con José Joaquín Valenzuela Leví. Cuando lo tiró al suelo sin saber, tenía frente a él al hombre que pasaría a la historia por ser quien comandó el atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo. Tras la ráfaga de disparos a José Joaquín Valenzuela Leví, de 31 años, el de mayor jerarquía entre los detenidos miembros de la Dirección Nacional, graduado de oficial en Bulgaria, jefe de la emboscada al dictador, comenzaron a matar a los otros 6 rodriguistas. A Esther, encargada de enlace de los oficiales combatientes del frente, la llevaron por orden del capitán Francisco Zúñiga a la cocina, donde había muy poca luz. El examen médico policial señaló horas después que la Chichi murió por un traumatismo encefalofacial y torácico por balas. El agente Gonzalo Fernando Maas del Valle, subcomisario de la Policía de Investigaciones, conocido al interior de la CNI como Manuela Pablaza Núñez, llegó a Pedro Donoso después del allanamiento realizado en Barasmena. En San Miguel cumplía con la misión que le habían encomendado, recorrer todos los pasajes y sitios seriazos, buscando a los frentistas que se habían escapado de la casa de seguridad. Cuando llegó a Pedro Donoso, le ordenaron ingresar a la primera pieza. Iba con su pistola en la mano, apretándola fuerte para sacarse los nervios de encima. No querían que lo vieran débil. Al entrar, vio a un frentista vestido con una chaqueta verde que estaba semi-agachado. Lo observaba fijamente, casi hipnotizado, cuando su superior lo instaló. «Usted aquí». A Pablaza vio en la pieza del capitán Cifuentes, al teniente Neira y a otro agente que nunca pudo identificar. Sintió los disparos que le propiciaron a José Joaquín Valenzuela Leví.
y a Esther Cabrera Hinojosa en las piezas colindantes y entró en pánico. Se tiró en un segundo al suelo y arrastrándose en punticodo empezó a arrancar del inmueble. El CNI no aguantó la presión y se orinó y defecó en el lugar. La Vicaría de la Solidaridad, en conjunto con familiares y otras agrupaciones de derechos humanos, sostuvieron desde un principio que las declaraciones que emitía la Central Nacional de Informaciones a través de sus comunicados eran falsas. Según el informe de la CNI, las 7 víctimas del enfrentamiento en Pedro Donoso atacaron con fuego sosteniendo las armas automáticas desde el interior del inmueble. Sin embargo, y como quedó demostrado, no existía ningún impacto de bala en las casas o árboles del frente y costados de la vivienda. Solo se encontraron impactos de proyectil en el suelo, donde fueron recogidos los cuerpos de los frentistas. Ricardo Muñoz, uno de los vecinos del Pedro Donoso 582, declaró que hacía meses que esa casa estaba cerrada con una cadena y un candado puesto en la puerta. La madrugada del 16 de junio de 1987, la mayoría de los que seguían la noticia de la Operación Albania a través de los informes de Radio Cooperativa se acostaba con la última muerte de la Villa Olímpica, sabiendo que habían muerto Ignacio Valenzuela Pojorecki, Patricio Acosta Castro, Juan Valdemar Enríquez, Wilson Enríquez Gallegos y Julio Guerra Olivares. Al despertar en la mañana nos enteramos que el número de fallecidos había subido a 12. Muchos lamentamos la noticia con la radio atentos y se escuchó atentamente si conocíamos alguno de los nombres que a esa hora identificaban. Se nos pararon los pelos cuando el periodista comenzó a decir uno a uno los nombres y apellidos de los caídos. Siempre se nos apretaba el estómago cuando Cooperativa salía con un extra. Últimamente habían oído mencionar a través de la radio a varias personas que conocían, pero ese día no se escuchó el nombre familiar de los asesinados, generando gritos desgarros de dolor, en la tierra minera de Lota, en Viña del Mar del Sur, a norte de Chile. Muchas veces nos fuimos tranquilos a dormir, recordando que todos los que entraban al frente sabían que en algún momento la muerte los podía atrapar. Ricardo Cristian Silva Soto, de 28 años, jefe de logística de nivel medio, estudiante de 4º año de Ciencias Químicas en la Universidad de Chile, innumerables veces mejor compañero y alumno, destacado en fútbol, no sabía que la mañana del 15 de junio sería la última en que vería a su familia. También iba en la caravana de vehículos rumbo a la casa de Pedro Donoso. Muchas horas antes, a las 7 a.m., Ricardo se despedía de su mujer, Patricia, asegurándole que estaría de vuelta antes de la hora de almuerzo. Debía viajar, pero antes había quedado en llevar a su hijo pequeño, Cristian, de 4 años, al jardín infantil. La mayoría de las veces no contaba sus andanzas ni daba pie para que le preguntaran. El flaco, como lo llamaban de cariño, se cuidaba y cuidaba a los suyos, aunque siempre estaba alerta a posibles seguimientos de la policía secreta de Pinochet. Esa mañana fría, con grados bajo cero, salió de su casa en la Villa Olímpica en Ñuñoa y no sospechó nada. No tenía de qué sospechar, no lo seguían a él. El flaco Silva ingresó al frente con varios años encima. Ricardo Silva decidió congelar su último semestre en la universidad para dedicarse por completo a su labor en Concepción. Para todos, la razón era que quería buscar trabajo. Hermético y cuidadoso, nunca dijo que en realidad se trataba de un trabajo político. Dejó su indiscutido puesto de defensa central de su equipo de fútbol. Renunció a los entrenamientos en el Estadio Recoleta. Se alejó por momentos del charango, la quena y la guitarra, de las dobles porciones de porote con riendas del casino de su facultad y de los regaloneos de las auxiliares. Empezó a ver menos a los amigos y a la familia. Por decisión propia, el flaco Silva entró a la clandestinidad. En el cumplimiento de tareas, Ricardo Silva se fue al sur. Se cortó la barba, se la dejó crecer y se la volvió a cortar. Prevenido, siempre que se daba una vuelta por Santiago y se quedaba con su mujer, redoblaba la seguridad. Por esos años, su esposa y su pequeño vivieron en 14 casas diferentes. Ricardo, segundo hombre del frente en la 8ª región,
Debía reunirse con Ricardo Rivera. Esa mañana del lunes 15 de junio, cuando Ricardo Silva salió de su casa, no sintió nada extraño. Debía reunirse con el compa que venía desde Lota, su jefe, primer hombre del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Concepción. Se reuniría con Ricardo Hernán Rivera Silva, a quien conocería por Óscar, quien tenía 24 años, soltero, mecánico especializado, era chofer de locomoción colectiva en el pueblo del Carbón. La noche del domingo tomó el bus a las 21:45 horas para reunirse con unos compañeros de la organización. El tiempo y acontecimientos nos hacen saber que con Ricardo Silva y José Joaquín Valenzuela Levi, el lunes por la mañana. Era probable que se juntaran a hablar sobre los próximos pasos que darían, pero nunca hablaron, al menos no como lo tenían previsto. Ese lunes 15 de junio los tomaron violentamente y se los llevaron al cuartel Borgoño. Ricardo Rivera se despidió de su familia, les dijo que no daba más con la cesantía, que por eso viajaba a la capital en busca de empleo. Jamás les habló del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de su trabajo, de su lucha por sacar a Pinochet del poder. Su padre, quien había estado detenido por razones políticas en 1974, no sabía que el viaje tenía otros motivos. Rivera viaja seguido a Santiago, aprovechando en ocasiones surtir la pequeña paquetería que su familia tenía en Lota. La mercadería nunca apareció por el lugar y él tampoco. Al llegar al terminal de Santiago, se bajó del bus y sintió el frío seco de la mañana capitalina, ese frío que penetraba en los huesos y cuesta sacarlo de encima. Debajo de la parca, Ricardo andaba con camisa y un chaleco de lana celeste, un pantalón de género del mismo color y unas botas de reno café con las que intentaba capear los grados bajo cero. No alcanzó a concretar los motivos de su viaje, menos a comprar la mercadería que le habían encargado cuando los chanchos le cayeron encima. La denominada Brigada Verde, CNI, tenía dentro de su organización y cuya misión era reprimir al frente. Mientras en calle Albué de las Condes los agentes de la CNI disfrazaban la primera muerte como un enfrentamiento, otros hombres de bigote frondoso continuaban realizando seguimientos y detenciones en la ciudad congelada. Esther sabía que la seguían, los agentes no disimulaban. Minutos más tarde, cuando Esther caminaba por la vereda, Luis Arturo Sangüesa Ros, capitán del ejército y funcionario de la Brigada Verde de la CNI, a quien lo llamaban el Güiro, le dijo al viejo Horacio, otro agente: «Esa es». Eran las 5:30 de la tarde. Tu piel, ligada al hueso, se perdió en la tierra. La lágrima, el poema y el recuerdo están labrando sobre el fuego el canto de la muerte, con ametralladoras doradas desde ti. Y aquí, a cada noche se busca en tus libros el propósito justo de toda acción, y se abre tu memoria a todo aquel que renace, pero nunca falta alguien que te alce en un altar y haga leyenda tu imagen formadora y haga imposible el sueño de alcanzarte y aprenda algunas de tus frases de memoria para decir seré como él sin conocerte y lo pregonen sin pudor, sin sueños, sin amor, sin fe. Y pierdan tus palabras sentido de respeto hacia el hombre que nace cubierto de tu flor. Algún poeta dijo, y sería lo más justo, desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. Radio Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la voz del pueblo.
por su